entonces ahora a Maicon del sindicato ABC de los metalúrgicos que nos comente no solo la realidad de su país, sino también una experiencia de desarrollo tecnológico en Alemania a la que participó. Primero saludar a todos y todas y primeramente me disculpar por mi malo español, no es mi lengua nativa, pero intentaré hablar, es entendible. Para hablar un poco de la tecnología y de lo cambio tecnológico en Brasil, nosotros vamos a poner un plano de fundo geopolítico, histórico, porque en la década de 90, después del ascenso de la industrialización en la América Latina, aquel proceso de endividamiento por cuenta de los costes de petróleo y todo eso que se pasó, la década de 90 en Brasil se pensa con 2/3 de la población en pobreza, extrema pobreza. En ese sentido, los gobiernos neoliberales hacen mucho cambio y uno de ellos es pasar una cosa llamada tercerización de la producción. En un grado menor, pero se pasó en esa época. Después de este momento, nosotros... Oh, Luis Vega, querido, un gusto. Y después de este proceso en los años 2000, los gobiernos democráticos populares de Lula y Dilma empiezan a hacer un cambio estructural en Brasil, inversionando en tecnología, estudio científico, hace muchos programas sociales que mandan los universitarios a las escuelas de Europa para desarrollar tecnología para trazer a Brasil, para volver a Brasil, una serie de programas sociales que colocam a classe obrera, trabalhadora e pobre de Brasil dentro das universidades públicas. Por exemplo, na década de 90, nós teníamos um índice de 3% da população negra brasileira dentro da universidade, em que pese que a população negra em Brasil é mais de 56%. Então, o recorte de exclusão de raça em Brasil está muito vinculado. E nesse sentido, depois de muitos programas sociais, nos quedamos no ano 2014 com 27,5% da população negra em las universidades brasileiras. Claro, não é o que queríamos, pero é um cambio estrutural tremendo. Estamos falando de 519 anos de explotação a los impérios mundiais. Então, um cambio dessa natureza é muito grande. E nesse sentido, nós também desarrollamos uma estratégia conjunta com os países de Latinoamérica em UNASUR, Mercosul, CELAC, uma perspectiva de soberania da América Latina e Caribenha, para que nós podamos desarrollar soberanamente nossa tecnologia e também nossa política, porque nós temos todo que a indústria do norte necessita para se desarrollar e para funcionar bem. Então, en este proceso, siempre que en la América Latina tenemos un proceso, o un gobierno, una articulación de soberanía nacional, los imperialistas nos presentan con golpe, sea institucional o sea armado. Entonces, y después del 99 tenemos Lugo, tenemos otros compañeros que se quedan en 2014 la elección de Dilma Rousseff en Brasil. En ese momento, y ahí Diego habla bien y Fernando espléndidamente, hablar después de Fernando es muy fácil, ¿sí? En 2014, en ese proceso, una cosa que nosotros caminando un poco dentro de Uruguay, venimos un poco, es que la clase trabajadora empieza a tener un consumo muy cerca de los países europeos. Eu trabalho em uma empresa que é transnacional, em Mercedes-Benz, e nosso salário em São Bernardo do Campo, que é uma região de ABC Paulista,
nosotros tenemos un aumento de 47% de los sueldos en 7 años y medio. Entonces fueron políticas, fueron convenios colectivos, fueron negociaciones colectivas que aportaron un gran percentual en nuestro salario. Pero ese es un problema de otra vía también, porque no se cambió conjuntamente la conciencia de la clase obrera de Brasil. Entonces, y eso es una crítica también del movimiento sindical brasileño, porque el gobierno democrático popular empezó a decir que Brasil se cambiaba a un país de clase media. Y claro, no era un país de clase media, pero avanzó en lo consumo. O problema é que a classe trabalhadora começou a raciocinar como a classe média. E aí, nadie se lembrava que não tinha plata para comer, para colocar o filho na escola, para comprar um coche, para fazer um assado nos finais de semana. Nadie lembrava disso. Solo lembrava que teníamos que consumir mais, que não era o suficiente, que teníamos que mirar a lo PBI de China, de Índia. E neste momento em Brasil nós teníamos um PBI de 2,7%, e os meios de comunicação, os partidos de direita, todos esses diziam: não, mira a Índia, mira a China, 7,pico% de aumento, nós temos que mirar a eles e fazer isso. Sí, y pasó en este proceso las elecciones de 2014, una elección muy cerrada, y en 2014 se gana Dilma Rousseff, pero no se gobierna. En los segundos días de Dilma Rousseff, ya los partidos de derecha tradicionales de Brasil empiezan una campaña maciza para que ella no gobierne, y se coloca como presidente de lo Congreso Nacional un tipo que es un mafioso conocido en Brasil, en Río de Janeiro, que es pareja de Bolsonaro, que es Eduardo Cunha, y un miliciano, en fin, tiene un largo histórico, y se coloca él como presidente del Congreso Nacional, y nada que los partidos de izquierda, que los compañeros se colocan en cuanto posibilidad de desarrollo nacional se pasa. En ese proceso hace un golpe institucional en Dilma Rousseff, y se toma el poder un tipo llamado Michel Temer, que en lunes ahora, en esta semana, se hace un pronunciamiento, una entrevista que se asume públicamente, nacionalmente, que se dio un golpe de Estado. Entonces toda aquella broma de que no es un problema fiscal, no es un problema fiscal. Como Fernando bien dice, es un problema político, es un problema de clase social. Entonces se saca Dilma de poder, y una de las primeras cosas que Michel Temer hace es destruir nuestro parque tecnológico. Brasil estaba en los campeones de la región en desarrollo de energía limpia. Estaba también desarrollando lo submarino nuclear. Estaba desarrollando una industria naval que se sale de 8.000 trabajadores en 2002 y se vuelve a 83.000 trabajadores en 2014. Hace un gran inversión en la Petrobras con la cuestión de presión. Y claro, el óleo puede ser una beneficia como también una maldición. Entonces, con este óleo que nosotros descubrimos y desarrollamos, también fue un aumento de la gana de los imperios para hacer ese golpe de Estado. Y una de las primeras cosas que Michel Temer hace es cambiar la estructura estructura político de cobertura de la clase obrera, de todos los derechos sociales. Él cambia una cosa que lo Estado, la concepción de Estado que nosotros, claro, yo soy particularmente marxista, yo tampoco gosto de Estado, pero lo Estado que nosotros tenemos que pelear en ese sentido, en lo marco de lo capitalismo, claro, es un Estado que asista a lo más desasistido, que la clase obrera pueda tener un consumo, una conciencia y cambios estructurales para mejorar su vida.
En ese sentido, ele hace un congelamento de todas las inversiones del Estado durante 20 años. Como se não nascesse niños em 20 anos, as pessoas não envelhecessem em 20 anos. Então, se congelou todo o investimento do Estado brasileiro. Uma outra coisa que ele faz é passar no Congresso uma lei de terceirização. Essa lei de terceirização, como falei em princípio, ela já existia na década de 90, pero não se podia terceirizar a atividade final dos trabalhadores. Por exemplo, eu trabalho em uma montadora de caminhão, a comeria, a higiene, esses setores poderiam ser terceirizados, pero não a linha montagem final. E agora Michel Temer passa uma terceirização irrestrita e total. E o que acontece nesse sentido? Muitas empresas, muitos grupos transnacionais pensam a demitir os trabalhadores e depois de uma semana demitir-los com 1/3 do sueldo anterior. Uma outra coisa que Michel Temer faz também é o cambio da estrutura trabalhista, da lei trabalhista em Brasil. Que nós em Brasil ele faz essa reforma trabalhista, dizendo claro que a classe trabalhadora tem que estar na modernidade do mundo, temos que ser competitivos, temos que ser bem visto no grande mercado e que o Estado não tem que intervir nas relações. Então, o Estado se sai do tripartismo, o Estado, trabalho e capital privado, ele lo sai e diz, não, o capital privado e os trabalhadores podem negociar livremente. Pero como um trabalhador solo vai negociar um contrato de trabalho com uma transnacional? É impossível, se não há uma negociação coletiva, se não há ação conjunta de um sindicato, claro que o trabalhador vai ser subjugado a uma situação de precariedade. E isso se acontece em Brasil. As pessoas pensam um processo das indústrias, o empresariado nacional, demitem a los trabalhadores. E quando nos demitem, temos várias taxas que é tipo um imposto que tem que pagar, uma multa que tem que pagar por mandar o trabalhador, demitir o trabalhador. E nesse processo que eles cambiam a lei, essa taxa que tem que pagar, que é em torno de 40% do total do sueldo trabalhado, se pode negociar livremente com o trabalhador. Então, a empresa assim, o quê? Eu vou te mandar embora e não vou te pagar nada. Não, me paga algo, eu tenho ali. Ah, tá bom, 7% para ti, porque eu sou uma boa empresa. Então, é isso. Então, se saca todos os direitos dos trabalhadores e não solamente se saca os direitos dos trabalhadores, porque toda essa construção de desenvolvimento tecnológico, científico e estrutural em Brasil estava linkado com essas ganâncias do setor privado, dos impostos que não pagavam os trabalhadores, de todas essas inversões viriam dessas cajas. Então, se não tem trabalhador trabalhando, se não tem empresa inversionando, não temos desenvolvimento. E não se bastasse isso, também começa um processo de entregar toda a riqueza natural do Brasil, o petróleo, a distribuição do petróleo, entrega um setor estratégico do Brasil, que é o setor aeroespacial, e esse que teníamos excelência na América Latina por conta dos aviões de Embraer, se entrega a Embraer de graça a la Boeing de los Estados Unidos. E com isso, todo o desenvolvimento tecnológico que pensava a Boeing a ser a nível nacional, incluso de satélites de monitoramento que nós já poníamos há 5 ou 6 anos em Brasil e fabricávamos e exportávamos, se cerra todo isso e se dá gratuitamente aos Estados Unidos. E nesse processo, e partindo para mi final, para abrir para as perguntas,
En ese proceso de cambio, en 2018, tuvimos una elección en Brasil, una elección muy fraudulenta, muy complicada, porque tenemos reglas básicas para las elecciones de Brasil y no se puede, por ejemplo, disparar maciçamente mensajes de WhatsApp para las personas. Y todos los empresarios nacionales, transnacionales en Brasil hacen eso de forma descarada, pero claro, porque en 2015 ya se da el golpe de Estado, entonces Michel Temer, la Suprema Corte, mira, tranquilo, puede continuar. Pero la izquierda se manda un zap a más, no, tiene que impugnar la elección. Entonces es un proceso muy fraudulento y nosotros vivimos eso. Además de eso, los medios de comunicación, como le dice bien Fernando, trabajaron mucho bien y ese lance, esa cuestión de la meritocracia. No necesita de sindicato, no necesita de partido político, no necesitamos disso. Usted puede ser tu propio trabajador, empresario, usted tiene que ser emprendedor, usted tiene que salir de los sistemas previsional de pensión nacional, que es gratuito y universal, tiene que salir de eso y aportar un sistema privado de jubilación. Entonces, todo ese cambio y ese ataque subjetivo que los medios de comunicación brasileños hacen, se suma a la capacidad o incapacidad de la izquierda, históricamente, de unirse en momentos claves, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa elección uno quería ser más rojo que otro. Entonces, claro, en los gobiernos democráticos populares en Lula y Dilma, como nosotros decimos, teníamos mucho avance, mucho avance histórico que no tuvimos en 512 años de Brasil. Pero algunos compañeros y compañeras, por no entender que el gobierno es un espacio de disputa, querían lo cambio de 512 años para mañana cedo, o el fin de semana siguiente no máximo. Entonces, empezaron a destruir, maldizer todos los avances que nosotros teníamos logrado, diciendo que no, esto no es nada. ¿Cómo no es nada? Es un cambio estructural de 512 años, pero no, eso no es nada, podemos más. Y se llega un coroamento de este proceso con la prisión, persecución injusta y política de Luiz Inácio Lula da Silva, que hoy nosotros podemos mirar y tiene un site Intercept, tiene muchas cosas que nos muestra que la Suprema Corte Nacional, juntamente con los empresarios y los medios de comunicación, ponieron Lula en la cárcel para no obstruir ese plan de una neocolonización nuevamente en nuestra región, Latinoamérica, principalmente en Brasil, porque se hace frontera con 10 países de Latinoamérica. Entonces es clave, estratégico, hacer con que Brasil haga ese cambio. Y en ese sentido, un tipo muy raro, llamado Ciro Gomes, incluso con Lula preso, todo ese proceso de difamación mediático, los partidos de los trabajadores llegan a la segunda ronda de la elección y se pierde a Bolsonaro apenas por 3%. Y en este proceso hay algo muy interesante, porque un tipo llamado Ciro Gomes, que tiene 11% de los votos en Brasil, en la segunda ronda dice, yo estoy estresado, es una campaña muy pesada, yo me voy a París, porque tengo que descansar, y liberto todos mis votos, mis votos para quien me eligieron que votar en mí, possa votar en quien quiera. En vez de, claro, mirando que el fascismo voltaría, mirando que el plano de entrega nacional volvería, ellos se abstienen y dicen, no es conmigo, no gosto de ninguno de los dos, no tengo que votar. Y ahí ese tipo se sale y nosotros perdemos por 3% en la segunda ronda. Entonces, por eso que hago ese paréntesis sobre la incapacidad puntual de la izquierda hacer eso.
Y entra Bolsonaro en el gobierno y cambia un poco más esa estructura. Ahí Bolsonaro se cierra totalmente las inversiones en las universidades públicas, cierra totalmente los planos de desarrollo tecnológico y científico en Brasil, cierra totalmente la posibilidad de desarrollo de una empresa nacional y se hace un acuerdo Mercosur-Unión Europea que es tremendamente danoso a nosotros. En Uruguay yo sé que es benéfico de una forma muy específica, pero en la cuestión de la región no se desarrolla la industria. Entonces, algunos sectores estamos diciendo que nosotros en la América Latina, en la región, vamos a cambiar nuestra industria por 2 litros de leche y una hamburguesía más con los europeos. Entonces, los sentidos de la desindustrialización que Diego ya bien colocado, Fernando también, los sentidos de la desindustrialización es poner a la clase obrera como la agroexportadora, como nos hacían en la época colonial, y que nosotros no tenemos capacidad de desarrollar algo en nuestro país y ficamos totalmente dependientes no solamente de los productos, como de la tecnología y de financiamiento e inversión extranjera. En ese sentido, Bolsonaro se acaba con todo eso y más. Pensa ahora una reforma previdenciaria, que es una reforma que pone a fin de ejemplo, y Miguel va a hablar muy bien después, es que se asemeja a lo modelo chileno, que es un modelo de capitalización que baja los sueldos de los pensionados, que baja las pensiones de los jubilados. Entonces es un sistema muy danoso que Miguel va a hablar con más propiedad después. Y se pensa ese proceso. Y ahí, ahora, y no es un chiste, pasa en lo Congreso Nacional una propuesta de ley que los trabajadores rurales puedan ser pagos con un plato de comida y una cama para dormir. Eso, extremadamente, y no es un chiste, se puede buscar y es real. La extrema derecha está poniendo eso como ley para el pueblo brasileño. Y Michel Temer, además, un periodo anterior, ele acaba con la nomenclatura y do que es un trabajo escravo. Entonces, ese ente jurídico que determinaba que era un trabajo escravo, se sale de la ley brasileña laboral. Entonces, hoy, además de la persona tentar legislar, hacer una ley de esclavatura en Brasil, se no tiene ese sentido. Entonces, se puede pasar cualquier cosa. Y eso se va a ir la contramano directa do que se hace muchos países desarrollados en tecnología. Por ejemplo, en Suecia, Suiza, Estados Unidos, Japón, China, Alemania, tiene departamentos directamente ligados a los gabinetes de los presidentes o los primeros ministros para desarrollo tecnológico. Y no es algo que se pone en la mano del capital privado, porque es eso. Los estados tienen un papel clave en el desarrollo de la tecnología y de la industria. Si dejamos, principalmente nosotros que somos del sur del mundo, a la mano del capital privado, yo siempre brinco, no es haciendo una propaganda de ningún medio de stream, pero tiene una película en un stream de internet por ahí, que es un filme muy interesante que se llama 3%. Después se busca ese filme, que para nosotros nos parece que ellos quieren concentrar toda la tecnología en lo norte del mundo
y abajo para el sur del mundo donde nosotros estamos, seremos los continentes, donde tenemos una industrialización, de la primera industrialización a máquina a vapor, solamente para suplir las necesidades de los grandes capital y los grandes grupos internacionales que estarán en el norte. Entonces, en ese sentido, me gustaría de pasar acá un ejemplo de cuán lejos estamos nosotros de ese debate de industria 4.0. Y como Fernando lo dice, una cuestión clave en los debates es la autonomía y soberanía de los trabajadores en los procesos de implementación y negociación de esta nueva tecnología. Porque en todos esos países los trabajadores tienen acento en la implementación de esa tecnología. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un recorrido en Alemania, en todos esos centros de desarrollo de industria 4.0, que es centro que los sindicatos alemanes están adentro, y conversamos con la papisa, algo así, de la industria 4.0 en Alemania, y una charla con sindicalistas, nosotros preguntamos, ¿cuál es el límite de la industria 4.0? Y ella nos contestó, la legislación, solamente la legislación. Incluso en este sitio, en esta universidad que nosotros hacemos recorrido, ellos tienen una luz, ¿cómo le digo? Un facho de luz, un sensor que se pone en el local de trabajo, y ese sensor mide la máxima productividad que los trabajadores pueden tener en su jornada de trabajo. Y después de una encuesta nacional, ellos se dan cuenta que lo máximo de productividad que un trabajador o una trabajadora tiene en su jornada de trabajo es de 3 horas. Entonces, no es a toa, y claro, a partir de esa respuesta, nosotros preguntamos, sí, pero en nuestro país, donde tiene leyes trabajístas que no son tan fuertes como las de Alemania, que se pasa ahora un proceso de trabajo part-time, aquel trabajo que a hora cero, que te contrata cuando te quiere. En un proceso como ese, nosotros estamos en riesgo de que las empresas nos contraten solamente por 3 horas, porque se pega los picos de productividad de todos y después se muda el turno. Entonces, la empresa consigue tener una productividad muy alta y pagar menos. Ella lo contestó, por eso en Alemania tenemos sindicatos fuertes, para no dejar eso acontecer. Entonces, lo papel de los sindicalismos es clave, central en ese debate. Y nosotros visitamos también una fábrica. ¿Está acá? Bueno. Acá, en un centro de Mercedes-Benz, en la ciudad de Wörth, en la planta de Wörth de Mercedes-Benz, en que los centros de entrenamiento tecnológico, los jóvenes entran en su primera semana de trabajo, en la primera semana ya empieza a mexer en una impresora 3D, la primera. Y con este joven, que como decía Fernando, que nosotros tenemos que pelear por industria, por industrialización o por cambio tecnológico. Es imposible sin una inversión estatal. Acá, este es un proceso de soldadura, que es una soldadura 4.0, que estoy acá en una mesa haciendo eso, y tiene un robot haciendo la soldadura de verdad en un barco, en un navío, cualquier que sea la estructura, está haciendo aquí y los brazos están moldando lá. Entonces los trabajadores no tienen los cheros, no tienen los peligros de cáncer, no tienen eso. Y los centros profesionales de ellos hacen ese entrenamiento en ese sentido. Aquí vemos la pintura. Mira, es una pantalla dentro de una saleta que usted entrena la juventud a ser pintora, y esta también tiene la misma aplicación que nosotros estamos hablando ahora. Enquanto nosotros hacemos aquí, un otro robot puede estar haciendo
la tarea remota. Incluso tiene muchas plantas de laminadoras que las personas operanizan desde su hábitat, de su habitación. Ele se vai lá, em la sala, na cozinha, no banheiro, não sei, se vai lá, põe para funcionar, vai fazer as coisas em casa, depois volta, vê se está bem, não, está bem. E assim se hace. Então, é tremendo a diferença que nós temos deles. Então, e visitamos também um centro de... não está aí. Tem também um centro que hace as máquinas que hacen as peças 4.0 em Alemanha. Ou seja, eles são o tope do tope da indústria 4.0. E nesse sítio, eles pensam fazer em la impressora 3D, como disse também Fernando, na questão da medicina e tudo, eles fazem parte do corpo humano que se pode substituir, e eles fazem isso em vários materiais e não tem problema de soldadura. É como se eles colocam titânio com Kevlar. Kevlar, quando me lia, quando era mais jovem, me mirava, era o escudo do Capitão América, algo assim, sim? Esse material, essas coisas todas, eles faziam na impressora 3D e se faziam uma peça única, com Kevlar, titânio e outro material que se queira. E assim se pode substituir parte do corpo, a rodilha, a mandíbula, isso para fazer claro uma possibilidade de que as pessoas possam voltar a se movimentar, essa coisa toda, pero entendendo o marco do capitalismo, talvez também para que as pessoas sejam mais produtivas. E isso que estamos falando não é muito lejos, porque se podemos pesquisar também, na China estão tentando cambiar o DNA humano para ser seres humanos mais produtivos. É tremendo essa diferença que nós estamos falando. Então, eu queria finalizar aqui e depois abrir o plenário para perguntar e quizá poder contestar as perguntas, pero reforçando mais uma vez que o papel da classe obreira, como bem disse Fernando, é apropriar-se desse debate, pero também fazer a discussão e a implementação no local de trabalho conjuntamente com os trabalhadores, porque a indústria 4.0 não é algo lejos, está em nós agora. Em Brasil, por exemplo, na planta que eu estou trabalhando em Mercedes-Benz, é a primeira planta de fabricação 4.0 de la linha de caminhão no mundo de Mercedes. E nós hacemos isso. E contrariamente do que todo lo pensa, tivemos que contratar 350 trabalhadores. Pero por como isso? Porque nós temos uma relação há mais de 40 anos com os sindicalistas alemães, estamos no conselho das empresas, estamos em constante contato com esses companheiros, e quando eles, em 2007, 2008, já falavam de indústria 4.0, nós, em 2013 e 2014, começamos esse processo de negociação em Brasil, pero baseado nas informações e ação conjunta internacional da classe obreira. Então, o internacionalismo é muito importante, e isso que nós estamos fazendo agora aqui, em conjunto com o PIT-CNT, o Instituto Cuesta Duarte, e os companheiros e companheiras que nos vêm acompanhando em todo esse momento, é clave, não somente para o desenvolvimento uruguaio, pero o desenvolvimento da América Latina e caribenha. Então, é um gosto.